Lectura del libro del profeta Jeremías. Dijeron los malvados: vengan, vamos a tramar contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Vengan, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso, oye, ¿cómo me acusan? ¿Es que se paga el bien con mal? ¿Que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabes lo que pides. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sepan que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Estamos en nuestro camino cuaresmal del año 2015. Miércoles de la segunda semana de Cuaresma, hoy 4 de marzo del año 2015. Y la palabra de Dios nos ilumina acerca del significado de estos días de reflexión. Por el texto del profeta Jeremías y también por el texto del Evangelio, capítulo 20, versículos 17 en adelante. El texto de Jeremías nos habla de la condena y la persecución que le habían hecho a este profeta por realizar la misión que Dios le había encomendado. Jeremías era uno de esos profetas que no tenían pelos en la lengua, que no tenían agua en la boca. Le decía al rey o al que estuviera en el gobierno las cosas de parte de Dios sin mucha diplomacia. Iba diciendo lo que sentía de parte de Dios, y eso no caía muy bien al gobernante, y por eso muchas veces lo metieron preso. Y podríamos decir que Jeremías anticipa el destino también de Jesús, porque Jesús, de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, sufrió también el martirio y la persecución. Hoy leemos en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo precisamente uno de los 3 anuncios que Jesús hace de su pasión. Dice: el Hijo del Hombre será llevado a las autoridades, será sentenciado,
lo matarán y al tercer día resucitará. Pero lo interesante es cuál es la reacción que tienen sus discípulos frente a este anuncio que hace de la pasión, que es bien llamativo. Como quien dice, Jesús estaba hablando de un tema y sus discípulos terminan hablando de otro. En vez de que sus discípulos hubieran dicho, Señor, ¿y de qué se va a tratar eso? Acláranos un poco más, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso de tu muerte? Más bien, los hijos del Zebedeo llaman a su mamá y le dicen que haga una petición a Jesús, que se acerque y le diga, mira, en tu reino, permite que mis dos hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Como diciendo, quiero los mejores puestos para mis hijos en tu reino. Como si el reino de Jesús fuera una cosa política. Como si el reino de Dios fuera algo de oportunidades, de curules o de ventajas que uno puede tener frente a otra persona. Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos no le están entendiendo, se están confundiendo acerca de lo que él está haciendo como mensaje, les hace una pregunta que es muy directa. Llama a los dos, a Santiago y a Juan, y le dice, oiga, ustedes dos que mandaron a su mamá a pedirme ventajas de su puesto, les hago una pregunta. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos dijeron, claro que sí lo somos. En ese momento, cuando uno está buscando oportunidades y ventajas, uno ofrece todo y no le importa saber si lo va a cumplir o no. Ellos entusiasmados le dijeron, claro que sí vamos a beber este cáliz. Y Jesús, que les contesta, les dice, bueno, lo de beber el cáliz puede ser, pero lo de estar a mi derecha o a mi izquierda no le corresponde a mí decirlo, sino a mi Padre. Con esto Jesús está manifestando los valores del reino de Dios y los secretos de lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Bien lo dice Jesús también, los caminos de mi Padre no son los caminos de ustedes. Los seres humanos pensamos diferente a como piensa Jesús y a como piensa Dios. De hecho, Jesús estuvo hablando muchas veces del reino de Dios. Recuerden ustedes que él decía, el reino de Dios se parece a un grano de mostaza, el reino de Dios se parece a un sembrador, el reino de Dios se parece a una red que se tira. Siempre estaba hablando de a quién se parece el reino de Dios, y la gente estaba entendiendo que el reino de Dios era como una especie de régimen político. Y no comprendieron el mensaje profundo que tenía Jesús, y es que el reino de Dios no es una manera como nos organizamos nosotros, sino la manera como Dios se hace soberano de tu corazón, soberano de tus decisiones, soberano de tus sentimientos. Cómo Dios llega a adueñarse de lo que tú decides en la vida. Eso es el reino de Dios, no otra cosa. Y entonces, en la lógica o en la dinámica del reino de Dios, ¿qué ocurre con los puestos de, podríamos decir, de jerarquía, de autoridad o de rango? ¿Qué ocurre con todo eso? Pues allí también todo cambia. En la dinámica, en la lógica del reino de Dios, aquel que está gobernando, ¿quién es? Aquel que está sirviendo. Aquel que manda más es aquel que se pone a ayudar a los demás. Jesús hizo una comparación cuando los discípulos miraron esta actitud de los dos hijos del Zebedeo. Los 10 restantes se pusieron furiosos con ellos, como diciendo, mira este par de vivianes, mira este par de aprovechados, mira este par, como dicen en Colombia, de agalludos, ya quieren los mejores puestos, y se pusieron bravos contra ellos dos. Pero Jesús sabía que ellos lo hacían no por dignidad o porque estuvieran de acuerdo, sino por pura envidia. Y Jesús les dio la claridad y el valor de lo que significa el reino de Dios. Miren, que los reyes de este mundo los tiranizan y los oprimen. No será así entre ustedes. Porque el que quiera gobernar, el que quiera tener autoridad, él se debe poner a servir a la otra persona. Y con esto entonces se muestra lo que significa
la autoridad en la iglesia o la dinámica de los discípulos de Jesús. ¿Quién tiene la autoridad en el reino de Dios? En la lógica de Jesús, quien tiene autoridad es precisamente quien más se entrega a las otras personas. Y con esto nosotros podemos tener una distinción entre lo que significa la autoridad y lo que significa el poder. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Hay personas que lo confunden. Hay personas que pueden tener mucho poder, pero poca autoridad. Y hay personas que pueden tener mucho poder y poca autoridad. O hay personas que pueden tener poca autoridad y mucho poder. En otras palabras, ¿quién es el que tiene bastante poder? El que tiene bastante poder es simplemente aquel que grita más duro, que domina a la otra persona, así sea la fuerza. Eso se llama poder, pero no necesariamente autoridad. La autoridad no viene del gritar más, sino del hacer que las otras personas hagan lo que yo quiero. Eso es lo que se dice de autoridad, tener influencia sobre las demás personas. ¿Cómo? ¿A punta de gritos? No. ¿A punta de ejemplo? Sí. ¿O a punta de servicio? Sería tal vez ese el camino de establecer lo que Jesucristo quiso para nosotros en las relaciones unos hacia otros. La autoridad. Quien tiene más autoridad tiene la capacidad de darse a las otras personas. Quien tiene más poder tiene la capacidad de dominar a otras personas. En este camino cuaresmal, mis queridos hermanos, Jesucristo nos deja una pregunta en el camino, una pregunta en el aire. ¿Cómo están tus relaciones con tus seres queridos? ¿Cómo está tu relación con tus padres, con tus hijos, en el grupo de oración, en tu trabajo, en el ambiente donde te encuentras? ¿Estás compitiendo por querer dominar a las otras personas? Pues vas en contra del Señor. El camino de la entrega, el camino del servicio es el camino de la vida y el camino de la salvación. Por eso termina diciendo Jesús: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la salvación de muchos. Así como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento, Jesús en este camino de Cuaresma nos está enseñando el camino del servicio. Pensemos hasta qué punto nosotros tenemos esa actitud con nuestros hermanos y dejemos que en este tiempo de reflexión el amor de Dios y la fuerza de Dios nos toque de tal manera que nosotros podamos ser dóciles a su voluntad. Amén.